Vas a hablar de teorías conspirativas o algo oculto, sí, no es mi intención empezar a divagar con esos temas. Sabemos que la reina de Inglaterra, por ejemplo, es un reptil, ya está. Y muchos archiveros dicen que también, pero yo no voy a ponerme en ese tema. Pero quiero puntualmente hacerles que veamos un poco la dimensión de los materiales con los que trabajamos. Y puntualmente, ¿cuál es el soporte primordial en este archivo? Papel, sí. Acá, sobre todo, lo que tenemos es papel. Y pongo la trama oculta porque hay algo que está presente en todos esos materiales que están ahí y ustedes no lo ven, y es de vital importancia para mucho, ya sea la fabricación de ese papel o la conservación de ese papel. Que piensan que hay algo que está dentro de esos materiales y ustedes no lo ven. Bien, vengo con las preguntas difíciles, ¿eh? No va a haber, no pienso regalar un televisor. Las fibras papeleras, justamente. Bueno, ¿qué es un papel? Típica definición de diccionario. Básicamente el papel, como ya lo dijo también Carlos, lo explicó perfectamente, el papel es una trama de fibras hidratadas. Piensen que el papel siempre viene de una materia, hay una materia prima constitutiva del papel, que básicamente los papeles industriales es la madera, pero ustedes saben que los papeles antes de 1840 especialmente era algodón o lino como materias primas, o acá en el caso después quiero que hagamos algo más como práctico, traje papel japonés. Que la conservación tiene un gran papel japonés, y sobre todo por la materialidad y por las materias primas que tiene. Después un poco quiero indagar en ese tema. Entonces, básicamente un papel está constituido por una trama de fibras, como dijo ella, están hidratadas y después secadas y prensadas. Pero es eso, un papel en resumen. ¿Y qué son las fibras papeleras? Justamente ese material fibroso que después de una cocción queda y es el material que constituye al papel en sí. Obviamente los papeles industriales tienen después una carga de elementos químicos. Por ejemplo, se le agregan cargas minerales a los papeles industriales para que el papel se utilice la menor cantidad de fibras, porque justamente el proceso de obtención de fibras y de utilizar las fibras es uno de los procesos más caros de la industria. Entonces se le pone cargas minerales como para que el papel tenga más sustancia también. O también se le agregan químicos para que el papel sea alcalino, como el carbonato de calcio. Ustedes saben que un problema siempre en archivos y en determinados papeles es la acidez de los papeles. Que vale la pena aclarar que un papel esté amarillo no quiere decir que esté ácido, porque especialmente la acidez en los papeles empieza con los procesos industriales del papel, y más a partir de 1910, 1920 y hasta la década del 70. En la industria ese proceso de la fabricación del papel tiene mayor cantidad de acidez por los químicos que utiliza para tratar parte de las fibras o para darle los aprestos finales al papel. Y por algo también importante, que a partir sobre todo de la década del 70, con los carbonatos de calcio y todas las cargas aditivas alcalinas, lo que se intenta es bajar el nivel de la lignina. La lignina es otra mala palabra que tiene la gente que está en conservación del papel. ¿Por qué es una mala palabra la lignina? ¿Qué problemas trae la lignina? ¿Saben más o menos qué es la lignina? Es la sustancia que le da la dureza. Bien, perfecto. Hace tu voz tendencia. Estamos muy bien. Te vas a ganar el televisor. La lignina, como está bien diciendo Iván, es un cementante, es lo que al árbol le da la rigidez y la estructura. Sin lignina los árboles, digamos, todas las plantas no llegarían a tener un desarrollo como un árbol. No les traje porque es una cosa bastante aburrida, pero si uno ve la
la estructura química de la lignina es un polímero y es una estructura química complejísima, muy compleja, mucho más que la celulosa. El tema es que la lignina, bueno, ya les digo, a los árboles están en la presencia de las especies vegetales, las arbóreas, está entre un 30 y un 40%. Digamos, un 30-40% de cualquier especie arbórea tiene, de árboles, no estoy hablando puntualmente, tiene 30-40% celulosa, hemicelulosa y un restante 30-40% de lignina, depende de cada especie. El algodón o el lino, para que ustedes lo sepan, tiene solamente un 10% de lignina, pero el algodón obviamente no tiene la rigidez que tiene un árbol. Entonces, la industria papelera, cuando cambia la materia prima, porque necesita una materia prima más abundante para hacer papel, trae árboles, y cuando trae árboles, trae la lignina. Y lo que en las últimas décadas hace la industria del papel, a través de diferentes aditivos químicos, es justamente eliminar esa lignina. La lignina después tiene una reacción ácida, y por eso, sobre todo, si ustedes tienen un libro de 1950, de una adición barata, que el papel es un papel que no ha sido justamente tratado químicamente y por eso es un papel de bajo costo, van a ver que el papel está amarillo, está quebradizo y está ácido. Y en gran medida culpa la lignina, no exclusivamente. Un poco yo quería que veamos algo de justamente estamos en una jornada de archivos y los archivos se nos acercan al INTI, especialmente el Archivo General de la Nación, bueno, cuando está acá Mariana. ¿Y qué nos piden a nosotros puntualmente al INTI y a nuestra área? ¿Por qué vienen ellos, especialmente los archivos? Básicamente yo acá les traje un informe técnico de los informes que nosotros hacemos. Ellos quieren saber la materialidad de los papeles con los que trabajan o con los que tienen, por varias cuestiones que después quiero explicarles. En muchos de los documentos que nos ha traído la AGN, que son documentos anteriores al siglo XX, encontramos fibras, lo que llamamos fibras nobles. Es decir, por ejemplo, esta es la fibra de lino. Este es vista en un microscopio, la fibra de lino. Fíjense que son fibras cortas, no son fibras largas, pero tienen una particularidad, se ve sobre todo en estas dos. Son fibras que tienen una estructura y además son fibras que en este caso no están rotas, porque no hay una agresión de químicos en el papel, o el proceso de conformación del papel, que muchas veces hace que las fibras se rompan. Esto es un papel de principio del siglo XIX. Otro de los documentos que alguna vez hemos analizado está hecho a partir de fibras de algodón. Estas también son las fibras de algodón. Y en algunos, sobre todo si venían documentos que vienen de Europa o de España, en la época de la colonia, ustedes saben que la Argentina no produce papel en forma industrial hasta 1880, 1890. Sí, sobre todo antes de esa época todos los papeles son importados, ya sea de Inglaterra, de Holanda, de Francia o de España. El esparto es también otra de las materias primas que uno encuentra en papeles de esa época. Pero bien, ¿qué información, qué es lo que podemos pensar como lo valioso que traen las fibras papeleras para conocer? ¿Por qué me interesa esa trama oculta, esa materialidad que no se ve y que solamente se puede ver con un ensayo de laboratorio, a la hora de, sobre todo pensando acá, en un archivo? ¿Por qué nos vienen a requerir un informe técnico? Principio básico de la archivología, la procedencia de documentos, ver los documentos cuál fue su productor. Uno podría saber con la fibra, identificando la fibra, datar, justamente lo que Carmen dijo, datar de qué época estimativamente viene el papel. Es más, nos ha pasado, otro rasgo muy importante siempre con un archivo, saber que ese documento sea auténtico.
Uno puede determinar la autenticidad del documento a partir de muchas cosas, hacia la fibra de la firma de quien ha firmado, el contenido, los sellos. Pero puntualmente muchas veces el archivo nos trae los documentos porque quiere saber cuál es la materialidad y qué tipo de papel están teniendo ahí, porque dudan del contenido o de algún elemento de la firma de un documento. Básicamente les doy un ejemplo. Por una causa judicial nos llegó hace unos años un archivo, un documento de San Martín, de cuando él era gobernador de la provincia de Mendoza. Por una causa judicial esto le llega al archivo para que el archivo se expida si el documento es auténtico o apócrifo, porque justamente había un litigio con ese documento entre dos particulares. El archivo, ahí interviene una de nuestras profesoras que tenemos en la facultad, que es Graciela Siderti, la que está a cargo de documentos escritos, me dice, mira, yo esto sospecho que es falso, pero ¿no le podés hacer un análisis de fibra? Porque la firma y el contenido parece verdadero, pero hay algo en el papel que a simple vista ya detecto que pueda llegar a ser un documento que no sea de esa época. Entonces le hicimos un análisis de fibra y saltó algo demasiado evidente para considerarlo y determinar que era apócrifo, que era falso. En el análisis de fibra, las fibras que tenía ese papel eran fibras de madera, estimativamente de 1940 a 1950. Creo que era eucalipto. En la época de San Martín no se producía papel con fibras de madera. Sí, todavía estamos en un proceso preindustrial. Así que fíjense cómo ese simple análisis del laboratorio, no es un análisis, justamente lo hace Carlos Rosas, no es un análisis simple de determinarlo, pero ya ahí, con ese análisis de la materialidad, tenemos un dato certero de que ese documento era totalmente apócrifo, a menos que San Martín se haya trasladado, compraron un papel en 1950, ya justamente vean un caso en que saltó muy evidentemente la materialidad. Bueno, el otro aspecto que ya también se los mencioné como esa información es la datación de un documento. Acá hago una aclaración porque muchas veces nos vienen y nos preguntan más o menos la fecha y el día que se fabricó el papel. Nadie puede determinar fecha y hora de fabricación de un papel. Sobre todo, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero si alguien me dice en esta fibra, si dice el día y la hora en que está fabricado, y no lo estoy viendo, se los agradezco, pero fíjense que las fibras no dicen fecha y hora en que se fabrica. Entonces siempre la datación es estimativa por aproximación, más si uno con los papeles antiguos, ustedes seguramente lo sabrán, pero valgan también para ver el año de fabricación de un papel, las filigranas o las marcas de agua. Miren que siempre muchos de los papeles antiguos tienen marcas de agua, porque por lo menos si pueden rastrear el molino papelero y en qué año y esa filigrana, a qué molino pertenece y en qué época justamente esas filigranas se usaban en ese molino papelero, mucho mejor. Incluso también se puede datar por una serie de agregados que se le ha hecho, o usando la misma materia prima, hubo en la historia de fabricación de papel determinadas técnicas que se engloban en décadas, siglos. No es que se puede decir en el año tal, pero en varias décadas, determinados procesos con las mismas fibras, aditivos, sustancias que se le han agregado, que eso determina que si te dicen que es de un año y aparece una sustancia que se empezó a aplicar o una técnica 20, 40, 50 años después, eso hace la datación. O sea que dentro de las mismas características, de la misma materia prima, hay diferentes etapas. Por eso cuando voy a decir, pero ¿en qué año? Y no, o sea, por eso el equipo interdisciplinario, donde el historiador ubique en tiempo y espacio, el químico sepa los procesos que se fueron utilizando en la historia del papel. Entonces, eso hace a un equipo que pueda datar y ubicar en décadas, no
no en años, exactamente. Efectivamente. Otro rasgo de un documento de archivo es, los documentos de archivos tienen una carga de verdad, evidencian o es una prueba de una evidencia de un hecho o de un suceso. Conocer la materialidad también después va a acompañar a certificar esa carga de verdad que tenga el documento. Como les di el ejemplo de San Martín. ¿Sí? San Martín en 1950 no compró ningún papel, no existió, no pudo haber producido ese documento. Es un complemento vital para cualquier estudio diplomático. ¿Ustedes saben lo que es la diplomática? Acá estamos gente que está en archivos. ¿Sí? La diplomática, no la diplomática de cancilleres. La diplomática es un estudio que ya viene desde el siglo XVII con un fraile benedictino, Mabillón, que fue el encargado de determinar a través del estudio de los documentos, ya sea analizando los caracteres internos o externos, determinar si un documento era auténtico o apócrifo. En el siglo XVII Mabillón no había técnicas de laboratorio para poder conocer la materialidad de un papel. Creo que eso es una de las virtudes que nosotros, como desde el INTI, podemos aportar a cualquiera que esté en un archivo, en una biblioteca, ya sea también gente que esté en conservación. ¿Por qué es gente que esté en conservación con el estudio de una fibra? Nos ha tocado también muchas veces analizar documentos. Hubo un caso que no sé si ustedes, hace 2 años se conocieron 3 cartas que apareció mucho en las noticias, 3 cartas sobre Malvinas. 3 cartas de 1776 o 1790, no me acuerdo ahora bien el año. Un particular dona 3 cartas donde un monje franciscano se asenta en las Islas Malvinas, proveniente del virreinato, digamos, desde Buenos Aires. Lo mandan para un poco asentarse en el territorio de Malvinas, creo que con 2 o 3 monjes más. ¿Qué tienen esas cartas de importante? Son unas cartas que dona un privado al Archivo General de la Nación, coleccionista privado que las tenía, que podrían haber pertenecido al Archivo General de la Nación. Con la característica que tenía esos materiales no tenía ningún sello, ningún inventario de parte del archivo. Así que este privado lo compró, como se compran muchos documentos de archivo, seguramente lo habrá comprado en el mercado negro, no nos hizo la aclaración. Y se la dona al archivo y lo hace a través del senador Cobos. Esto salió en los diarios, si quieren busquen la noticia de las 3 cartas de Malvinas. Básicamente en una creo que este monje franciscano se asienta ahí, manda un mapa de que quiere hacer una iglesia, en otra pide comida y en otra ya está desesperado diciéndole manden algo de comida o abrigo porque acá la estamos pasando muy mal, la gente que vinimos, los pueblos franciscanos que fueron a Malvinas. Entonces, ¿qué hace el archivo? El archivo va a recibir una donación con una procedencia bastante espuria, no muy clara. Se tiene que hacer cargo, va a patrimonializar documentos que no son del archivo, que pudieron ser del archivo, no. Justamente esa procedencia es dudosa. Y nos piden por lo menos hacer un análisis de fibras para ver si esos documentos son de esa época o no. Digamos, si la donación, el donante no le estaba metiendo el perro. Sobre todo más porque es una cuestión tan importante como la de Malvinas y probando de que hubo gente de la colonia española en Malvinas en esa época. Se le hacen los ensayos y con lo que decía con el tema de la conservación, nos llamó mucho la atención en ese estudio que las fibras estaban perfectamente. Un papel que ya tiene casi, tenía más de 250 años, las fibras estaban en un estado de conservación impecable. Entonces, uno que puede hipotetizar con algo así, básicamente que ese papel estuvo muy bien resguardado o muy bien almacenado y hubo poca manipulación en todo su devenir histórico. Entonces piense cómo esa información que aporta el estudio de la fibra también le sirve al conservador. En el caso si hubiese, justamente como los papeles están
está en estado de conservación no necesitaba ninguna intervención o restauración. Pero fíjense cómo la fibra también dice mucho de la manipulación en el tiempo y de la conservación de un papel. Es un poco acá lo que yo les estaba. Bueno, después también hemos también hecho análisis de dibujos de Salvador Dalí, que el técnico Carlos Rosas es un fanático de Dalí, no sé si vos sabías. Entonces él estaba chocho, ¿no? Justamente hacen un análisis de estos documentos. Fíjense, acá les quería mostrar algo que dijo Carmen. Cualquier análisis de papel son análisis destructivos. Es decir, no son técnicas analíticas donde sí o sí, para analizar la fibra de un papel, hay que sacarle un pedacito de papel. Es mínimo, pero esto vale la pena aclarárselo siempre a la institución o a la persona que pide un análisis, porque de algún lado del papel hay que sacar. Si no se puede, no hay un ensayo no destructivo. Existen ensayos no destructivos y son muy, digamos, tienen muy buena aplicación para otro tipo de soporte, como son las pinturas. Pero en el caso del papel, lo mejor siempre es analizarlo a partir con esta técnica analítica. Entonces siempre hay que hacer esa aclaración de que este es un ensayo destructivo. De algún lado hay que sacar un pedazo de papel. Justamente es la toma de muestra. Le pedimos a la gente, es algo que haya gente en conservación, como acá hay gente que sabe con la materialidad con la que está trabajando, pero si no se animan a hacer la toma de muestra, que la haga un experto o que la haga alguien que sepa de dónde sacar ese pedacito de papel y cómo hacerlo. Sobre todo para que no rompan el documento más de lo que uno ya va a tener que romperlo. Y también otra cosa importante y que siempre recalcamos es, en muchos de los ensayos analíticos hay normas técnicas, es decir, hay procedimientos normalizados, hay todo un proceso de estandarización. Uno no hace el análisis de un determinado papel de la forma que uno quiere o como a uno le parece. Justamente esta, por ejemplo, es una norma TAPI que determina de cómo hacer este ensayo en particular. TAPI es una asociación norteamericana con sede en Atlanta, que está encargado, hace muchos años existe y estudian justamente, sobre todo la fabricación de papel a nivel industrial, es decir, la conservación, todas esas cosas no les importa del papel. Pero también es un organismo que produce sus propias normas técnicas y sus propios estándares de cómo hacer determinados ensayos, etc. Y es un organismo de referencia y nosotros justamente muchas veces tomamos sus normas, sus estándares, para saber de qué forma proceder ante un determinado ensayo. Eso también me parece que es algo importante para la gente que está en conservación. Si uno puede trabajar con estándares o saber que hay estándares, intentar un poco profesionalizar el trabajo de la conservación desde ese punto de vista. Desde un punto de vista también en trabajar con otras disciplinas para ayudarse, sobre todo con los estudios analíticos, para tener una información un poco más también certera. Yo quería aclarar algo. Las normas TAPI están traducidas, muchas de ellas, por IRAN. O sea, IRAN TAPI están en castellano. Entonces, cuando tenemos todos los ensayos comunes de pH, gramaje y todo demás, hay normas IRAN que se tradujeron y siempre es mejor, como dice Facundo, hacer el informe y poder referenciar qué norma y procedimiento se siguió. Eso hace a la seriedad de los informes que los conservadores o restauradores debemos, ¿no?, como así estampar la firma en todo lo que hacemos. El hecho de hacer cosas y no hacer informes es no jugarse por lo que uno hizo, y es lo que comúnmente y lamentablemente pasa mucho acá en el país. Pero normativas hay, traducidas. Y bueno, y para terminar quería que un poco se levanten de las sillas y veamos algunos. Traje papel japonés. ¿Saben qué es el papel? Que le dice papel Japón, papel japonés. Acá lo enseñé, o seguramente lo sabrán. ¿Qué tiene el papel japonés en particular? ¿Qué tiene o quién tiene? ¿Qué tiene el papel? ¿Por qué es tan noble el papel japonés?
Bien. de ¿Se usa? restauración Sí, y tenemos algunos pedacitos nosotros también. bien. Es noble y es 100% celulosa. Sí. ¿Por qué es 100% celulosa? Porque tiene 3 materias primas que son de lo mejor. El coso, con K, Z, coso, son especies vegetales, ¿no? Mitsumata y el gampi. Son 3 especies vegetales que están muy presentes en Japón. Obviamente los japoneses traen esto de los chinos, ¿eh? Los chinos inventaron muchas cosas y después se las va robando a ellos. El papel es una fabricación china, empezó fabricándose en China. Y los japoneses lo que tienen es esta técnica de fabricación artesanal, pero a partir de estas 3 fibras nobles. Que ahora esas 3 fibras en general no se cultivan en Japón. El mercado más grande es Tailandia. Y yo creo que acá en Argentina hay algunos molinos papeleros que están o tienen alguna plantación, se han traído alguna semilla y tienen plantación, creo que de coso, o por lo menos algunos nos han dicho eso. Pero otra cosa es por qué conocer la fibra y quiero que venga.